los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Hay manifestaciones artísticas que ponen, literalmente, los pelos de punta. Porque si aquello que representan tiene que ver con experiencias que tuvo el propio autor de la obra, casi es mejor pensar que es producto de su imaginación. Obras como Visión fantasmal de Goya o La Piedad, de José Rivera, son tan solo un ejemplo de las que vamos a repasar a lo largo del programa de hoy. Pero también nos vamos a acercar a estilos como el Ars Moriendi, que durante un tiempo llenó de esqueletos las pinturas de la Edad Media. Hablaremos con el historiador de arte Raúl Alonso, ya que aunque parezca mentira, hay mucho de verdad cuando hablamos de fantasmas en el arte. Iniciamos viaje. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Mira, hace un tiempo, hace aproximadamente unos 6-7 siglos, que la muerte se extendió con tal violencia por todo el mundo conocido, el mundo de aquel entonces, lógicamente, que incluso llegó a influir en el arte. Fue lo que se conoció como Ars Moriendi. Hay que decir que prácticamente cuadros y otro tipo de disciplinas artísticas se llenaron principalmente de esqueletos. Uno de los motivos fundamentales fue el que nos ha traído hasta aquí, a las catacumbas de París, porque hay que decir que en el siglo XIV, XV, la peste negra se llevó por delante a tanta gente que muchos pensaron que ni más ni menos que los sicarios del mismísimo demonio andaban con pie firme sobre nuestra tierra. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues aquí admirando la galería. La verdad es que no deja de ser impresionante. Es impresionante porque además siempre lo decimos cuando venimos a este lugar, que yo creo que ya es la segunda o la tercera vez que venimos, siempre decimos que es que te estás enfrentando cara a cara ahora a lo que somos, pero dentro de un tiempo lo que vamos a ser. Totalmente. O sea, hay que decir, bueno, digamos, ¿dónde estamos? No estamos aquí en París, en las catacumbas, y es un lugar, de París. Bueno, es un lugar donde primero que es fácil perderse, porque son enormes. O sea, no puedes entrar sin antes saber cuál es el recorrido que hay que hacer, pero luego la verdad es que son impresionantes. O sea, creo que son de las pocas que hay en el mundo donde realmente la sensación que tienes es lo que dices tú, de estar conviviendo con la muerte. Estamos hablando de muchos kilómetros de galerías, aunque hoy en día se visitan aproximadamente unos 300, 400 metros, más o menos, precisamente por lo que dices, porque esto es absolutamente laberíntico y en muchas ocasiones pues ha habido, cuando esto no estaba controlado, cuando digamos que no era, entre comillas, una atracción turística de las muchas que tiene la Ciudad de las Luces, pues aquí se colaban todo tipo de personajes y más de uno y más de dos en alguna ocasión. Ya no te digo que le costara salir, es que incluso cuentan esas crónicas que se diluyen en la leyenda, que más de uno y más de dos se quedaron aquí y no volvieron a salir. Por lo tanto, bueno, pues es un sitio que además ha sido también un escenario absolutamente fotogénico, ¿no?, para algunas de las películas más llamativas de los últimos años en el cine, como por ejemplo Entrevista con el vampiro. Aquí aparecía un mal encarado Lestat y también un Antonio Banderas que hacía de vampiro que daba gusto. Sí. Bueno, pues ya sabes que es que la cabra siempre tira al monte, ya sabes. Bueno, no son precisamente vampiros, son gente de carne y hueso,
que, en fin, pues ahora son carne. Dentro de un tiempo serán hueso. Tenemos algunos con más carne que hueso, ¿eh? José Guijarro, ¿cómo estás, amigo? Pues muy bien, llama la atención que estemos en la ciudad de la luz y sin embargo estemos contemplando las sombras, porque esto a mí me trae a la mente ese latinajo que me gusta siempre citar, que muy de es latinajos. Memento mori, recuerda que morirás. Hay alguien que lo tiene tatuado en la piel, o sea, lo tiene muy claro. Jesús Ortega, ¿cómo estás? Efectivamente, y además no solo lo tengo muy claro, sino que fíjate que París tiene atractivos turísticos y para mí, que además en los últimos meses lo he pateado mucho, este lugar, las catacumbas, van a decir que qué raro soy, es mi sitio favorito con diferencia. Es la alegría de la huerta. Y además se ha quedado pendiente, no lo diré muy alto porque claro, sabéis que como bien estáis diciendo, allí abierto al público, nada, apenas unos metros, un kilómetro, pero son tremendas y que hay diferentes lugares por los que acceder a esa parte que no se puede visitar. Y yo entré en contacto precisamente con una persona que afirmaba ser o conocer a un grupo de catafailes, de estos grupos de investigación o de exploración urbana que por las diferentes entradas de metro, por las alcantarillas, por donde sea, se cuela a esa zona que no se puede visitar de las catacumbas. No me digas. Yo lo intenté, lo que pasa es que me dijeron que el riesgo de que, porque además hay patrullas de la policía... Intentaste meterte por la zona prohibida. A la zona no visitable, porque es un sitio que me apasiona. Lo que pasa es que sí que dijeron que las multas son bastante severas porque hay grupos incluso de policías que se dedican a patrullar estos lugares para los que se cuelan, porque aquí se han montado desde salas de cine a fiestas y todo, no en la zona visitable, sino en las otras. Me lo imagino, una rave. Fiestas, rave, sí, una rave, es verdad. Sí, pero sí. bueno, o sea, la gente hace cosas muy raras. O sea, es tremendo. Lo que pasa es que, claro, si tenemos en cuenta que lo visitable ya impresiona, imaginemos casi 300 kilómetros de esto 300 bajo la ciudad de París. Ahora contrastaré el dato, pero juraría que por ahí es una barbaridad. Estamos hablando de una barbaridad. Hay que decir que además estas catacumbas son producto de la enorme cantidad de cuerpos que fueron desplazados hasta este lugar una vez que se produjeron las grandes epidemias y los cementerios prácticamente ya no daban abasto, con lo cual decidieron desplazar gran parte de los cuerpos a este lugar. Estamos hablando, bueno, yo entiendo que estamos hablando de decenas de miles, cientos de miles, posiblemente millones de personas que fueron llevados hasta aquí. De hecho, los desplazamientos se hicieron durante la noche para evitar, bueno, pues la alarma, ¿no?, por parte de la población al contemplar la enorme cantidad de cadáveres que eran llevados hasta este punto. Por lo tanto, vemos que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque da la sensación, Laura, de que los fantasmas han sido a lo largo de la historia una fuente de inspiración paranormal para muchos pintores, ¿no? Si te parece, vamos a ver algunos ejemplos. Pues efectivamente, mira, hay un caso que además ha dado lugar a muchísimos cuadros que está basado en la literatura, que es, por ejemplo, la aparición que se supone que tiene Hamlet de su difunto padre. Y esa aparición ha dado lugar a muchísimos cuadros. Tenemos, por ejemplo, desde el de Eugène Delacroix hasta William Blake, y quizás los más famosos son los de Frederick James Shields o, por ejemplo, el de Johann Heinrich Fuseli. El caso es que, como te decía, no solamente el arte de por sí se inspira a veces en la muerte, sino también en obras literarias. Y hay un caso que a mí me llama mucho, por ejemplo, la atención, que es el caso de William Blake. William Blake era un pintor del 1757. Este hombre se jactaba de tener una relación muy especial con los espíritus, y de hecho él contaba que con su amigo astrólogo John Barley tenían sesiones espiritistas, y que aunque Barley las convocaba y no era capaz de visionar a esos espectros, él no solo los veía, sino que los plasmaba en sus obras. O sea, imagínate hasta qué punto podía llegar este espíritu un poco gore de este pintor de época. O sea, tenemos casos también que a mí me llaman mucho la atención, como por ejemplo toda la representación de la muerte referente a las guerras. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, era muy habitual pues cuadros donde se veían fantasmas de los soldados muertos, como puede ser, por ejemplo, el cuadro de soldados marchan junto a edificios de una granja en ruinas embrujada por el fantasma de un camarada. Este es un cuadro de Cecil Constant Philip Lawson y es uno de los ejemplos más célebres precisamente de esa pintura posapocalíptica de la guerra, donde se plasmaban los fantasmas de los difuntos que iban acompañando a sus compañeros que todavía estaban pues en el fulgor de la batalla precisamente. Con lo cual también en esa época fue muy típico los cuadros de enfermedades, que parece muy tétrico, pero también eran muy habituales. Por ejemplo,
tenemos cuadros que hacen referencia a la difteria, como por ejemplo el esqueleto fantasmagórico que intenta ahorcar a una niña que duerme, o cuadros que simbolizan, por ejemplo, la muerte aguantando una guadaña, también a punto de matar a una niña que está enfermiza, descansando junto al alféizar de su ventana, que se llama precisamente Joven enfermiza descansa cobijada en un balcón, y junto a ella se ve pues esa especie de fantasma con una guadaña que pretende acabar con su vida, ¿no? Y eso fue también bastante típico de la época de posguerra, de la tuberculosis y, como dices tú, de la época de la peste. Bueno, pues como vemos, este tipo de arte, pues ya lo advertía Josep al comienzo, no transmite ningún tipo de luz. Es un arte bastante oscuro. De hecho, lo vamos a poder comprobar en una conversación que vamos a mantener durante la segunda hora con Raúl Alonso Sáez, que es el coordinador de exposiciones del Ministerio de Cultura, historiador del arte y además un auténtico apasionado de esta materia que estamos hablando hoy. Pero hay que decir que muchas veces Jesús da la sensación de que el pintor va un poquito más allá. Es decir, no solo pinta eso que siente, que ve, que percibe o simplemente que le inspira, como puede ser un fantasma, sino que en una vuelta de tuerca más, en ocasiones incluso utiliza para ello elementos, vamos a decirlo así, poco comunes, ¿no? Poco comunes desde nuestro punto de vista, porque hay que situarse en ese siglo XVIII, XIX, ya comienzos del XX, donde vemos, sobre todo después del regreso de Napoleón con la expedición en Egipto, ese auge por lo que se denominó egiptomanía, ¿no? Y esa percepción exótica de todo lo que venía de Egipto. Entre esos restos, como hemos comentado aquí muchas veces, muchísimas momias cuyo material, digamos, una vez molido y se convertido en polvo de momia, se utilizaba para muchas cosas. ¿Qué cosas? Afrodisíaco, por ejemplo. Iba a decir exfoliante, claro, que no me salía afrodisíaco. No, algunos exfoliaban mucho, pero claro, si es afrodisíaco, no es foliante, sino no pillas. Pero madre mía, Josep, de verdad, o sea, no puedes evitarlo, que el tema es muy serio. Sí, es muy serio. Es verdad que la gente consumía polvo de momia, con lo cual lo que hicieron fue, ojo, escucha tú, porque esto es importante decirlo, es que hubo gente, sobre todo de la alta sociedad, ¿no?, que llevados por este afán afrodisíaco, pues llegaron a destruir importantes vestigios del pasado. Es que las momias no solo les quitaban esas, entre comillas, vendas que cubrían los cuerpos, sino que inmediatamente todo lo que había dentro de ese vendaje, que muchas veces eran amuletos de oro, en fin, de piedras preciosas, desaparecían como por arte de magia, y luego la momia la destrozaban para consumir. Es decir, que estamos hablando de una... No solo la de los seres humanos, o sea, hay constancia de que, tú sabes que se momificaron millones de animales, se utilizaban como abono en el Reino Unido. Fíjate. Se machacaban y se utilizaban como abono. Es decir que... Pues digo yo lo que yo utilizaba como abono de esta gente. En fin. Pues no solo como abono y como afrodisíaco, sino que el que se conoció como marrón momia era un pigmento muy muy valorado para representar de manera realista las sombras y los matices de la piel humana en las pinturas. Por lo tanto, se convirtió en un pigmento muy valorado por determinados artistas para representar esas partes de sus cuadros. Y precisamente, ya que estamos en París, en el Louvre, que se sepa, sabemos que Delacroix, el autor de La Libertad guiando al pueblo, no sabemos si en ese cuadro en concreto o en uno que lleva por título La muerte de Sardanapalo, es posible que usara este marrón momia. Y hay otros cuadros también en el Louvre que contienen este pigmento, ya no directamente de las momias traídas de Egipto, sino que en plena Revolución Francesa el corazón de los reyes se conservaba aparte, fuera del cuerpo, en una iglesia en concreto, y durante la Revolución, con el expolio de esta clase de lugares, muchos robaron el corazón de los reyes de Francia durante mucho tiempo, y se comenta, se valora que el hecho de que comerciaran con ellos precisamente para los artistas. O sea que podemos tener en el Louvre probablemente algunos cuadros pintados que no con polvo de momia, sino con corazón de rey. Qué cosas más curiosas. Hombre, esto es lo que te lleva a pensar, ya sabéis que una de nuestras teorías favoritas dentro de lo que es el espiritismo y demás, que se ha comentado en muchas ocasiones, esa de la impregnación. Claro, aquí estamos hablando de que estos cuadros pues tienen la impregnación, sea por corazón, sea por polvo de momia, de alguien que falleció. Está literalmente impregnado. Total. Y claro, esto me lleva a pensar si no pudo pasar algo parecido, Josep, en un lugar muy determinado de nuestro país, de España, concretamente en Sevilla, donde se cuenta...
Es que no sé cómo decirlo, porque es que es muy llamativo que un monje fantasma ha salido de un cuadro. Sí, literalmente podría ser ese el titular. Nos referimos a una experiencia relativamente reciente, porque esto tuvo lugar el día 11 de noviembre de 2015 en el barrio sevillano de Triana. Alrededor de las 3 de la madrugada, Antonio Guerrero Paniagua, tenemos nombre y apellido. Muy largos. Sí, un joven de 24 años de edad que, como buen sevillano y creyente, estaba ensayando con la banda de música San Juan Evangelista de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Y bueno, él se dirigía, paso rápido, por la calle Castilla en dirección al puente, donde puente del Guadalquivir, le estaban esperando su tía y su madre. Y entonces, cuando estaba él atravesando lo que se conoce como el callejón de la Inquisición, ocurre algo. Es que no sé ni cómo calificarlo. A ver. Porque en realidad él ve como una espesa densa sombra, ¿no? Se acerca hacia él, le atraviesa y como que pierde el sentido. Cae al suelo. Hombre, no me extraña que pierda el sentido, porque quiero decir, te atraviesa una sombra densa. Claro, es que te atraviesa una sombra densa, espesa y... Densa, espesa y oscura. Y oscura, pues fíjate. Pues esto le deja a él pues alterado, cae al suelo, siente un frío gélido y pierde literalmente la conciencia. Bueno, poco a poco va volviendo en sí, y cuando estuvo más o menos recuperado, ve con sus ojos, es decir, no es una imagen mental, ve con sus ojos una extraña figura. Una figura que parecía un monje, que estaba ataviado pues con un hábito negro, con sandalias, los pies sucios, decía, y un enorme rosario de madera, de cuentas de madera y plata, que colgaba de su cintura. Bueno, él ve que el rostro está como tapado por una capucha, a excepción de la parte baja de la nariz y la boca, es decir, solamente le tapa los ojos y ve de la puntita de la nariz hacia abajo. Y dice que distingue una especie de sonrisa sardónica, ¿no? En plan terrible. Y aquello... Perdona que te diga, pero es que esa sonrisa casi me hace reír, más que sardónica, bueno, no da miedo. Porque no tenías al monje delante. Ya, no, claro, eso sí. Al pobre Antonio no le hizo reír. De hecho, lo que le hizo eso es levantarse y huir como alma que pilla el diablo, que además el monje no se queda quieto. El monje le persigue y él oye sus pasos, no los del monje, como si realmente estuviera flotando en el aire. Y cuando llega al puente, mira hacia atrás y ya le ha perdido, atraviesa el puente y sus familiares, que estaban preocupados porque el episodio había durado unos 20 minutos aproximadamente, desde que la madre y la tía esperaban la llegada de Antonio hasta que realmente llega, habían pasado unos 20 minutos, no podríamos precisar qué tiempo exacto duró la observación. El caso es que le ven sudado, le ven pálido, le ven acojonado, normal. Que ha tenido una experiencia que es para descomponerse. Y cuando llega a casa, ¿qué hace el joven? El joven se va a Google y busca en Google callejón, en Google digo yo, en el callejón de la Inquisición. Y como dices tú, ¿no? Bichear o googlear, ¿no? ¿Dices? Sí. Pues encuentra una figura de un tal Torrigiano. Anda. Que fue condenado por el Tribunal del Santo Oficio Sevillano y que sufrió unas espantosas torturas en el castillo de San Jorge, donde acabó falleciendo en 1528. Bueno, el caso es que hay un cuadro en la Tate Gallery de Londres que representa la muerte de este Torrigiano y dibuja la estampa de un monje con capucha al que apenas se le distingue media cara, y que cuando Antonio ve aquello dice: este es el tío que me ha asustado. No me digas. Es decir, que es como que realmente había salido del cuadro, un óleo que es obra de un pintor inglés que se llama Charles Holroyd y que se titula Muerte de Torrigiano. Aquí le tienes, preso el cuadrito para que veas. Si te veo ya. Se lo saca ahí de su carpeta. Al monje. Queridos oyentes, la carpeta de Josep es como un pozo sin fondo, son cosas
cosas muy raras. Pasan Ahí. cosas muy raras. Pero déjame verlo, hombre, que no lo he visto bien. Bueno, el caso es que... Joder, qué siniestro es esto, ¿no? Un poco siniestro, sí. Esto hay que ya lo colgaremos en cuanto tengamos un poquito de cobertura. Sí. Lo colgaremos en nuestras redes sociales, que ya sabéis que estamos en Twitter, @colinvisible12, y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible. Bueno, Josep, dale a Torriguiano. Este Torriguiano tiene su vinculación con Sevilla, donde realmente hay una celda, la celda de Torriguiano, que al reconocer a este hombre, pues para él estaba claro que había una relación entre esta obra de arte, el lugar, el callejón de la Inquisición y su desgarradora experiencia. ¿Qué cosas? Bueno, si no lo sabéis, el Callejón de la Inquisición es un callejón muy estrechito que hay como dice Josep, en Triana, al que se accede a través de un arco blanco, muy blanco, y que da al río Guadalquivir. Y hay que decir que esto está paralelo, es decir, lo que hay a un lado y a otro prácticamente son los restos del castillo de San Jorge, la casa de la Inquisición. Laura, tú y yo hemos estado allí con José Manuel García Bautista, ¿verdad? Porque es un sitio en el que ahora mismo se encuentra, por un lado, el mercado de Triana y por otro lado, en la parte baja, las ruinas de ese castillo que, vuelvo a repetir, fue casa de la Inquisición. Y allí han pasado cosas muy, pero que muy raras, ¿eh? Bueno, de hecho, la gente de seguridad no le hace ninguna gracia estar ahí de noche, porque han visto desde corretear a una niña hasta incluso dicen que probablemente soldados o algo parecido de época, o sea, ruidos inexplicables, luces que se apagan y se encienden, o sea, evidentemente estar ahí de noche pues es un festival. Yo recuerdo a los responsables de la empresa de seguridad Astarte Custodia, que, bueno, pues se dedicaban precisamente a la seguridad nocturna principalmente, ¿no?, cuando se cierra ese mercado, y ellos decían, claro, es que pasaban cosas como que, por ejemplo, en mitad del mercado veías pasear a una niña que se quedaba justo en lo que es el cruce de dos calles que hay en este mercado, debajo de la cual lo que hay es una antigua celda donde supuestamente murió una madre con su hija con las subidas del río. Bueno, la estaban juzgando por brujería, el agua subió y al final murieron ahogadas. Pero es que también contaba, por ejemplo, cómo en momentos puntuales las cámaras de seguridad, que en fin, partimos de la idea de que una cámara no es subjetiva, es precisamente objetiva, ¿no? Pues lo que decían es que estaban preparadas para grabar en el momento en el que se detectaba movimiento, y de golpe y porrazo se ponían a grabar, y en ocasiones salían cosas muy raras en esas grabaciones. Por lo tanto, estamos hablando de un sitio en el que, más allá de este monje, que es muy espectacular, ¿no?, con esas cuentas de rosario enormes y demás, y que atraviesa desde su densidad y su espesura, atraviesa al pobre Antonio, pues hay que decir que este lugar es que ya es muy reconocido para los investigadores de lo paranormal, precisamente por este tipo de cosas, ¿verdad? Efectivamente, es un lugar que tiene mucha historia y que, como te decía, pues de hecho Bauti ha estado varias veces investigando y es relativamente fácil, por lo visto, obtener resultados. Laura está, por cierto, que es quien ha hecho esta investigación, sí, quien ha conocido directamente a este hombre. Laura, lo que sí te digo, pensando en nuestra nueva temporada de Mega, que como bien sabéis, el Colegio Invisible vuelve a Mega, será para el mes de junio, casi con toda probabilidad, ya os iremos informando de ello. Pues este no sería un mal sitio para los expedientes L, para ir allí a investigar. Se podría ir, o sea, bueno, tenemos una larga lista de pendientes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Además, lo interesante es que este lugar en concreto, aparte de la propia historia, aparte de lo que es esa otra historia más paranormal, es que también tiene una belleza y bueno, pues de esos sitios que cuando cae la noche, pues también te sobrecoge un poquitín. Bueno, pues continuamos, si os parece, hablando de un sitio, Laura, que a mí me parece brutal. Nos quedan apenas unos 5 minutos para terminar esta primera hora, así que si no nos da tiempo, pues continuamos durante la segunda hora. Yo tuve la oportunidad de estar allí hace unos años. Es un sitio que pasa completamente desapercibido para las rutas turísticas habituales. Tienes que ser muy friki para acercarte hasta allí, pero es un sitio que cuando abres la puerta, entras y ves lo que hay, puro arte, todo hay que decirlo, se te ponen de corbata. La iglesia de San Jorge Lukova en República Checa. La verdad es que es un lugar, yo te diría, hermoso, pese a lo tétrico que pueda parecer. Los orígenes de esta iglesia son del 1352, una iglesia muy denostada, que sufrió varios incendios, derrumbes. De hecho, cuentan que en el 1968, durante un funeral, cayó parte del techo matando a partes de los asistentes. La iglesia fue clausurada
Y se queda así durante toda la época comunista, prácticamente abandonada, hasta que en el año 2012 el profesor del Departamento de Diseño y Bellas Artes de la Universidad de Bohemia Occidental encarga a sus alumnos de tercer año de carrera que buscaran un lugar abandonado en ruinas para que fuera el escenario de una obra de arte. El caso es que los fondos además pretendían ayudar a recaudar dinero para el obispado de Pilsen, o sea, era una obra benéfica en cierta manera, y ocurre que esta iglesia llevaba pues entonces 40 años abandonada y el estudiante Jakub Hadrava la elige para este trabajo. ¿Y qué es lo que decide? Pues decide contactar con el cuidador voluntario del lugar, con Peter Kulov, y junto con él de hecho colabora en el proyecto, ven la oportunidad de hacer algo espectacular en este lugar. La iglesia pasa a llamarse entonces la iglesia de los 9 fantasmas. ¿Por qué? Porque lo que hace este estudiante de arte es, ayudado por amigos suyos de la universidad que utiliza como modelos, recrea 9 fantasmas. Y cuando digo 9 fantasmas, es 9 realmente fantasmas. O sea, con toda su capa blanca, como si fueran fantasmas que están rezando, sentados atendiendo la misa. De hecho, él cuenta que su intención era un poco recrear a esas personas que históricamente habían estado en esa iglesia rezando y que ya habían pasado a formar parte pues del pasado de esa iglesia abandonada. Sin embargo, la obra, que aparentemente era algo puntual, tuvo tanto éxito y empezó a llenarse aquello de turistas que él se vio animado a continuar. Actualmente son 30 las esculturas que hay, no solamente sentadas, sino también de pie, algunas de ellas rezando, moviéndose alrededor de todo lo que es el aforo de esa capilla, y eso ha llevado también a un mayor mantenimiento del lugar, incluso a que se vuelvan a realizar misas. Tú imagínate lo que tiene que ser estar atendiendo misa sentado al lado de un fantasma. O sea, me parece espectacular, vamos, brillante la idea. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues es un sitio que... Añadir, Loren, añadir que la obra él la tituló, y lo digo en castellano porque no sabría pronunciarlo en su idioma, Mi mente. Muy complicado. O sea, se llama Mi mente. Pues fíjate. Pues vaya lo que hay en su mente, porque el sitio ya te digo que te los pone de corbata. Es un sitio muy espectacular, de verdad merece la pena que bicheéis en San Google, porque es uno de esos sitios que te impacta. El sentido que tiene, pues ya lo ha explicado Laura, pero realmente si te plantas allí, como hicimos nosotros en plena noche, abres la puerta y te encuentras con esos habitantes aparentemente de otro mundo, pues sobrecoge. En fin, que con esta historia de San Jorge Lucopa os vamos a dejar unos minutos con nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, y nosotros regresamos enseguida a estas catacumbas de París. Ya lo sabéis, estáis en el Colegio Invisible. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead, 'cause I'm gonna take lumps in the rain and your luck's gonna keep me from this door. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. Son las 2, es la 1 en Canarias. Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres. Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento? Es que tú solo escuchas lo que quieres. Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías? Ay. Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de los fantasmas. ¿Pero dónde? En el arte. Y hay que decir, Jesús, que si hay un país que históricamente ha representado los fantasmas como nadie, porque realmente es un país que tiene la capacidad, o los habitantes de este país, la capacidad de sacar de sus pesadillas los miedos más terribles, ese es Japón. Y ahí tenemos pinturas en las que aparecen unos seres... Uf, madre mía, que da mucho miedo, ¿eh? Dan bastante miedo. Y además hay que decir, para que ya desde el principio los oyentes lo imaginen, aunque luego compartamos alguna imagen en redes, que esta figura de la que vamos a hablar, que es el Yurei, que literalmente significa espíritu oscuro o débil, y que son los fantasmas tradicionales del folclore japonés, equivalentes, digamos, a lo que nosotros culturalmente entendemos como aparición espectral. Más allá del cuadro, seguramente muchos lo recuerden por una película, o mejor dicho, una adaptación de una película japonesa que marcó, que es The Ring, esa niña que salía del pozo. Es una representación y de hecho es una inspiración directa de una historia que vamos a contar de este tipo de fantasmas. Sambara se llamaba la niña, ¿puede ser? Ostras, pues ahora ya ahí sí, me has pillado. Pero estos Yurei básicamente son lo que se interpreta como las almas de personas que murieron con asuntos pendientes, con rencor, o murieron en alguna situación de dolor y apego, y es por eso por lo que no logran trascender y quedan un poco atrapados en el mundo de los vivos. Y lo cierto es que estas figuras, estos fantasmas, tienen un amplio recorrido en la tradición artística japonesa, especialmente desde el periodo Edo, que es un periodo de la historia de Japón que abarca desde comienzos del siglo XVII hasta 1868, es decir, unos cuantos añitos, y ahí es donde se estandariza precisamente la representación de esta clase de fantasmas, de estos Yurei. También no solo en el arte, digamos, pictórico, sino incluso que a través del teatro kabuki, que es un tipo concreto de teatro, también han tenido mucha representación y recorrido. Básicamente, aunque con esta representación de la niña de The Ring los imaginamos, sus características a la hora de representarlos básicamente serían ese cabello largo, negro y suelto que cae de manera desordenada por la figura, un rostro pálido, a menudo pues con una expresión triste o inexpresiva, la vestimenta blanca, que es también muy clásica de este tipo de figuras, especialmente un kimono funerario, que obviamente es símbolo de muerte. Curioso porque también está la ausencia de pies, que es algo que vemos incluso replicado en las apariciones espectrales de nuestro entorno cultural, lo que les da esa apariencia de que van o que se desplazan flotando, y bueno, pues incluso pueden estar representados o aparecerse rodeados de una especie de neblina o unas llamas espirituales, que sería lo más cercano a esas luces populares o luces del diablo, como se conocen también en algunos países del continente latinoamericano, pues también las veríamos representadas. Y como digo, hay una historia en concreto que es la de Oiwa-san, representada en la obra de Utagawa Kuniyoshi entre el año 1830 y 1840. Este personaje, Kuniyoshi, era un famoso grabador y representó una historia que está a medio camino entre la realidad y la leyenda, pero que se cuenta como suceso histórico. Representó a Oiwa, que es uno de estos Yurei, uno de los más populares, porque protagoniza, como digo, la historia que, según muchos piensan, pudo dar origen a esa niña de The Ring, y que, insisto, según muchos se basa en una historia real sucedida en 1636 y que tiene como telón de fondo un crimen bastante macabro. Parece ser que en febrero de 1636 un samurái asesinó a su concubina, que era Oiwa, esta mujer que aparece representada en la obra, y la asesinó envenenándola.
No solo eso, sino que para deshacerse del cuerpo, el samurái clavó el cuerpo de esta mujer y el de su ayudante en una puerta de madera y las arrojó al río para que se hundieran. Y obviamente pues se cuenta que el espíritu de Oiwa regresó de la muerte para atormentar a este samurái, presentándose con ese aspecto fantasmagórico que hemos descrito y que a partir de ahí se convertiría casi en canónico de estas figuras, de los yurei. Como digo, el cine japonés obviamente se ha valido de estas figuras para llevarlo al cine. Y otra representación más que podemos encontrar, un cuadro bastante conocido, quizá más sencillo, más elaborado de una manera más sencilla que otros, pero igualmente tétrico, que es el fantasma de Oyuki. Esta obra también representa al yurei de una mujer. Es obra de Maruyama Okiyo, fundador además de una escuela de pintura, y de acuerdo con la inscripción que acompaña al propio cuadro, esta mujer que aparece representada era la amante del artista, una amante que además era pues una geisha, pertenecía a una casa de geishas y murió joven. El artista, lamentando mucho la muerte, dice que una noche se le apareció el espíritu de esta mujer en un sueño, e incapaz de conseguir que la imagen de este espíritu se fuera de su cabeza, lo que hizo fue representarla, ¿no? Pintar ese retrato, que es una de las primeras pinturas de un yurei con las características que ya hemos descrito y que correspondería a finales de ese periodo Edo que ya hemos dicho. Josep, Georgina Houghton, esta mujer, podríamos hablar de muchos personajes similares porque los hay. De hecho, muchos de ellos son tremendamente polémicos. Lo que no deja de ser cierto es que son muy espectaculares. Bueno, en fin, voy a Georgina Houghton. Esta mujer prestaba sus manos a los espíritus para que pintaran. A ver, ¿cómo es esto? Es que su historia es fascinante, y es verdad que muchos de los psicopintores o mediums pintores que han venido después, como José Medrano, Luis Antonio Gasparetto, etcétera, pues han brindado sus manos a los espíritus. Lo que pasa es que estos Houghton vivían en las Islas Canarias. Anda. Mira tú por dónde. Eso sí, en un convulso periodo que era el de las invasiones napoleónicas, y este matrimonio tuvo nada menos que 12 hijos, que se dice pronto, y la séptima fue Georgiana Houghton. Esta séptima de 12 hijos, junto con la menor de todos, Zila Rosalía, fueron las dos únicas mujeres de la familia. Y Zila se dedicó de lleno a la pintura, llegando a ser una artista consumada, ¿vale? Pero todo cambió el 3 de febrero de 1851, porque después de dar a luz a su cuarto hijo, Zila muere. No soportó el parto y muere. Entonces comienza una historia que tiene que ver con el mundo de los muertos, que tiene que ver con el espiritismo, porque Georgiana, en 1859, que no creía ni en los espíritus, pero están de moda las sesiones espiritistas, su prima le dice: oye, tenemos que ir a ver a una medium, y van a ver a esta medium con la idea de hablar con Aristóteles, Copérnico y Santa Teresa. Bueno, para que te hagas una idea, es una buena reunión, ¿eh? De que no era: oye, ¿cómo me ves el futuro? No, ella tenía la intención de ir a fastidiar, de ir a poner en aprietos a aquella medium. Pero lo que se encuentra es que contacta con el espíritu de Zila, de la pintora, de esa familiar pintora, ¿no? Y le hace un poco un test a lo Houdini, que tanto le gusta a Jesús, y lo supera. Es decir, ella se queda convencida de que esa medium, al menos, ha logrado contactar con el espíritu de Zila. Y es entonces cuando se mete de lleno en el mundo del espiritismo. Pero ojo, ella no tenía capacidades mediúmnicas. Ella había ido a ver a una medium. ¿Qué hace una persona que no tiene capacidades mediúmnicas? Pues acude
a lo que nosotros ahora conocemos como Ouija, pero que en aquel momento era la planchette. La planchette, al igual que la Ouija, es una tabla, pero le ponían un boli. Sí. Y entonces eso desplazaba y empezó a hacer dibujos. Dibujos que supuestamente canalizaba Decila, que hemos dicho era una buena pintora. De manera que hay una obra extraordinaria que empieza a realizarse a través de este sistema y que acaba, como Gasparetto y todos estos, convirtiéndose en medium y canalizando este tipo de pintura. Hay una serie de es que no sé cómo describirlo, porque son como garabatos, sí, pero que tienen sentido. Es como una obra muy... Hay orden y concierto, exactamente, ¿no? Y se exhiben al público en la New British Gallery en 1871, le cede las instalaciones, aquello es un éxito, y el caso es que después de su muerte, Georgiana murió en 1884, parte de la colección se custodia hoy en Melbourne, pero es que ha formado parte en 2022, o sea, hace nada, de la 59 Bienal de Venecia, que incluyó las obras en la muestra, sí, y la crítica en una revista habla que los dibujos tienen un carácter tan extraordinario y son tan opuestos a las ideas que uno tiene del arte, antiguo o moderno, que la crítica a la manera ordinaria se hace difícil, por no decir imposible. Es decir que los críticos de arte no repelen esta historia. Me pareció fascinante porque es una mujer poco conocida, escéptica donde las hubiera, se convenció de la realidad del mundo espiritual y terminó canalizando nada menos que a su propia madre. Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero. Bueno, pues una de esas historias que llaman poderosamente la atención. Estamos hablando de espiritismo, canalizadores, y dentro de esto, dentro del arte, vamos a decirlo así, arte espiritista, pues también hay categorías, ¿no, Jesús? Sí, porque como bien ha contado Josep, uno de los legados quizá más fascinantes del movimiento espiritista es precisamente su profunda huella en el mundo del arte, porque de estas experiencias mediúmnicas, de estas sesiones, surgió un asombroso abanico de creaciones artísticas, algunas de las cuales, pues como acaba de contar, ¿no?, fueron directamente ejecutadas por esa mano invisible de los espíritus. E incluso, como decías, podemos hacer como diferentes categorías. Por un lado tendríamos el que se ha venido en llamar o denominar arte espiritual precipitado, que son esas obras que se materializan misteriosamente durante sesiones espiritistas sin intervención física aparente del artista humano. Y es decir, que aparecen de la nada. Técnicamente es como, exacto, es decir, en el lienzo, sin la mano del propio artista, se representarían. Y hay casos llamativos dentro de esa historia, como el de los hermanos Campbell, Allen y Charles Campbell, que en 1898 en Lilydale ellos jamás habían pintado, siempre en base al relato de estos personajes y cómo ha pasado a la historia, ¿no? Ellos jamás habían pintado y fueron capaces de canalizar el espíritu de Arthur de Helper, que además es así como se llama la pintura, básicamente la pintura de un señor, muy bien elaborada, sobre todo si nos ceñimos al relato de que nunca habían pintado. Y ellos dicen que en ese trance es cuando se manifiesta al óleo frente a los testigos esta pintura. Cuentan que incluso los testigos dejaron en el propio lienzo marcas personales en el reverso del lienzo para descartar el fraude, es decir, para que no le dieran el cambiazo de un lienzo a otro. Bueno, pues como ya os contamos en la primera media hora, está con nosotros hoy Raúl Alonso, que es historiador del arte y además coordinador de exposiciones del Ministerio de Cultura Español. Es decir, que de esto que estamos hablando, pues sabe un poquitín. Raúl Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Lorenzo? ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí en vuestro programa. Pues para mí es un placer, porque aparte de ser una persona que sabes mucho de historia, que sabes mucho del arte, eres un querido amigo que sí has estado en la versión televisiva del Colegio Invisible, pero yo creo que esta es la primera
primera vez que vienes aquí, ¿no?, a la radio. Yo creo que sí. Yo creo que en el programa de radio es la primera vez y por eso te digo que estoy encantado en compartir con vosotros un ratito de charla y de conversación. Encantado, un placer. Bueno, es la primera y esperemos que no sea la última. Ya sabes que aquí siempre que viene alguien de primeras ponemos la alfombra roja, sacamos el cava, en fin, ponemos también alguna tapita para que estéis, pues eso, como en casa, básicamente. Efectivamente, estoy como en casa y me siento muy bien y como bien dices, aparte de todo, nos tenemos mucho cariño desde hace muchos años, o sea que un gusto. Sí, señor. Oye, que antes de ir al tema que estamos tocando en el Colegio Invisible de hoy, cuéntame cómo es tu día a día. Bueno, pues como bien has comentado, soy coordinador de exposiciones del Ministerio de Cultura, llevo trabajando en el Ministerio de Cultura desde el año 2001, o sea que son muchos años. Y bueno, pues en los últimos, bueno, la mayoría del tiempo lo he dedicado a la gestión de exposiciones. Siempre en la Dirección General de Bellas Artes y siempre pues vinculado con proyectos expositivos y con la organización, gestión y producción de exposiciones para el Ministerio de Cultura. Básicamente ese es mi día a día, lo cual me permite estar en contacto constantemente con artistas, comisarios, obras de arte, bueno, con todos aquellos agentes que intervienen en la realización y producción de una exposición y a la vez también estar en contacto constantemente con las instituciones que acogen todas estas exposiciones, que generalmente suelen ser instituciones propias, como son pues la mayoría de los museos de titularidad estatal que tiene el Ministerio de Cultura repartidos por toda España. Básicamente, muy resumido es eso, y toda la gestión que conlleva pues la producción y la realización de todas estas exposiciones. Oye, ¿cuál es la exposición de la que tú tienes el recuerdo de decir, oye, es que me siento tremendamente orgulloso de haberla hecho? Pues la verdad es que esto es un poquito como esto de a quién quieres más, a papá o a mamá. Bueno, pues es complicado, porque con todas se establece al final un vínculo emocional, porque es cierto, yo me vinculo muy emocionalmente con todos los proyectos que desarrollo, y no hay ninguno que te pueda decir, es que de este no quiero saber nada. Todos me gustaron mucho y de todos saco algo y de todos he aprendido mucho. Pero mira, me quedo con algunos de arte contemporáneo que me han resultado muy interesantes. Recuerdo, mira, una exposición que organizamos hace unos años en Tabacalera. Tabacalera, como bien sabes, o si no sabéis, os lo recalco, es un edificio industrial que hay en la ciudad de Madrid, que durante muchos años se ha utilizado como espacio de exposiciones de arte contemporáneo por parte del Ministerio de Cultura y que ahora se está recuperando también para seguir haciendo exposiciones. Y en ese espacio organizamos una exposición del artista Juan Hidalgo hace algunos años, hace como 6 o 7 años, que además fue una exposición muy, muy emotiva por muchos motivos. Es que es una exposición que la comenzamos a montar con el propio artista Juan Hidalgo, que él ya era muy viejecito, era muy mayor, le habían dado el premio nacional y demás, y en pleno proceso de producción de la exposición falleció Juan Hidalgo. Con lo cual fue una exposición que nos obligó a reinventar el proyecto. Y como te digo, es la primera vez que me ha ocurrido y por eso establecí un vínculo muy emocional con ese proyecto, porque comenzamos con el artista vivo y terminamos inaugurando la exposición con el artista fallecido. Y luego, aparte, la exposición incluía una serie de piezas que eran todas con una poética visual tremenda, entre ellas, por ejemplo, una selección de pianos que trajimos de diferentes museos de toda Europa, que se expusieron en una sala. Una serie de pianos que realizaban unos sonidos muy especiales, porque Juan Hidalgo, aparte de artista plástico, era músico también. Entonces, la exposición estaba llena de música, de arte, de bellas artes. Bueno, era toda una especie de experiencia inmersiva, también con vinculaciones a temas espirituales y a temas que iban más allá, con lo cual creo que fue un proyecto muy redondo y siempre lo recuerdo como un proyecto que a mí siempre me trae unos recuerdos muy especiales. Yo tengo el recuerdo también, ya que estamos hablando de recuerdos, ¿no? En una de las muchas conversaciones que tú y yo hemos tenido, porque hay que decir que nuestro invitado de esta noche siempre tiene cosas muy interesantes que contar. Estábamos hablando de un barco, de una fragata concretamente, de la Armada Española, Nuestra Señora de las Mercedes, que, bueno, digamos que hubo un contencioso bastante largo, ¿no?, entre el gobierno español y una empresa de cazatesoros, Odyssey, porque habían extraído de los fondos marinos precisamente el tesoro que llevaba esta fragata. Estamos hablando de más, si no me equivoco, Raúl, corrígeme, más de 500.000 monedas de oro y plata, ¿no? Sí, así es. Fue un proyecto bueno, muy mediático, además, que salió mucho en prensa. Efectivamente fue un litigio entre el gobierno de España y una empresa que hace tesoros.
Y bueno, finalmente la historia acabó bien porque las monedas regresaron a España, efectivamente, aproximadamente como 500 000 de monedas, la inmensa mayoría de plata, algunas menos de oro y algunos objetos más. Desafortunadamente, para la extracción de aquellas monedas se saqueó y se expolió el yacimiento, con lo cual se perdió un montón de información histórica y arqueológica. Pero bueno, finalmente todo aquello pudo volver a España y la verdad es que tuve la grandísima suerte de aportar mi pequeño granito de arena a aquel proyecto. Como técnico, por entonces trabajaba en el área de colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales y pues participé también en aquel proyecto, especialmente en la recepción de las piezas a España cuando se depositaron en el Ministerio de Cultura y todos los trabajos que se hicieron posteriormente, lógicamente de la mano de la autoridad judicial, para un primer inventario de aquellas monedas, una primera identificación de aquellas piezas, del estado en el que estaban llegando aquellas piezas, y posteriormente, después de muchos meses de trabajo, esas piezas se repartieron en diferentes museos. La inmensa mayoría está en el Museo Arcua de Cartagena, otras fueron en el Museo Arqueológico Nacional. En fin, hubo ahí una gestión también para repartir esas monedas y se sigue trabajando en ellas y es una colección que ha aportado mucha información histórica a las colecciones de los museos estatales y por la parte que a mí me toca, pues la verdad es que fue un lujo poder participar y aportar pequeñito granito de arena junto con otros técnicos del Ministerio para que todo aquello al final fuera una realidad. Pues fíjate, eso precisamente era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es recibir algo tan sumamente valioso, históricamente hablando sobre todo, y que además ha costado tanto conseguir? ¿Cómo es? Pues mira, la verdad es que hubo un trabajo muy grande por parte primero de los equipos jurídicos y demás que tuvieron que trabajar en toda aquella parte y a mí me tocó, como te digo, la recepción en la sede del Ministerio de Cultura fue un traslado de obras especialmente complejo porque era un volumen enorme, con mucha escolta policial, con mucha carga mediática, porque la prensa estaba detrás de aquel caso y querían tomar fotografías, imágenes de todo. Se intentó que fuera un transporte y una entrega de lo más discreta posible, en un horario de poco trasiego, digamos, por la ciudad de Madrid, en un día que no era laborable. En fin, se intentó hacer todo aquello, pero la verdad es que luego fue un poco más complicado. La prensa, lógicamente, se hizo eco de aquello y las piezas llegaron en unos grandes camiones en unos grandísimos paquetes en los que venían las piezas metidas en una especie de grandes cubos de líquido en el que estaban metidas las monedas, y según llegaron aquí a nuestras dependencias, pues lo primero que tuvimos que hacer, como es lógico, fue abrir aquellos cubos, ir viendo el líquido en el que estaban metidas aquellas monedas, con un trabajo que se hizo con restauradores también del Ministerio de Cultura, que fueron estableciendo qué tipo de líquidos eran aquellos, y se fueron sacando aquellas monedas y se fueron recepcionando y contabilizando, porque dentro del mandato que teníamos de la autoridad judicial era también contabilizar, o sea, verificar el número de monedas que venían, algo que no era tan fácil porque las monedas no estaban separadas unas detrás de otras, como las monedas que podemos llevar cada uno en el bolsillo. No, muchas de ellas estaban compactadas en bloques, con lo cual hubo que hacer un trabajo también, de estimaciones, cálculos y demás, muy complejo y de muchos meses, pero la verdad es que es muy impactante cuando ves llegar los camiones enormes con un volumen tan grande de objetos. Yo no había trabajado nunca con un volumen tan grande de tantos objetos, 500 000 de monedas, y la verdad es que aparte de la tensión y de la preparación del trabajo, fue también muy emocionante, y ver que todo aquello volvía a España. Indudablemente, para todos los técnicos que participamos en mayor o menor medida en aquel proyecto, pues fue una satisfacción muy grande. Yo creo que todos tenemos en la retina la llegada de estas monedas en 2 aviones Hércules, aviones enormes, y además con uno de los pilotos sacando la bandera española, ¿no?, por una de las ventanas. Bueno, pues ahora, si te parece, sí, vamos a los fantasmas en el arte, que es el tema que estamos tocando esta noche. ¿Hasta qué punto la sobrenaturalidad está presente precisamente en el arte? Totalmente, porque mira, Lorenzo, yo afirmo claramente que el arte es uno de los elementos que tenemos de comunicación con lo trascendente más grandes, más obvios y más evidentes que hay. El arte tiene muchísimas lecturas, tiene muchas capas, las que uno puede leer. Se puede quedar, lógicamente, con esa capa superficial, con esa capa obvia que todos vemos, que es la belleza de una obra de arte, esa parte estética, emotiva que tiene una obra de arte, que indudablemente tiene un valor tremendo, pero el arte, a lo largo de la historia, desde la más lejana antigüedad, se ha utilizado como elemento de conexión y de comunicación con lo trascendente, y como elemento también para transmitir mensajes que solamente
en muchos casos estaban al alcance de muy pocos, porque precisamente esas obras posibilitaban incluir en su interior mensajes diferentes. La parte sobrenatural, por supuesto, como te decía, la parte obvia de uno establece comunicación con lo trascendente, pero en otros muchos casos, directamente los artistas lo que han hecho a lo largo de la historia ha sido incluir pequeñas pistas o pequeños elementos que permiten que visitantes quizá un poquito más avezados, o por qué no, visitantes más generales, puedan ver en esas obras cómo la presencia de lo sobrenatural, de lo mágico, de lo trascendente, está ahí en esos lienzos o en esas esculturas o en esos edificios que posibilitan que podamos establecer esa relación entre lo de aquí y lo de allí. ¿Y qué pretendía el autor en este caso mostrando este tipo de escenas? Quiero decir, ¿era una cuestión de creencia? ¿Se creía en este tipo de seres? ¿O simplemente era un argumento más para desarrollar la creatividad del artista? No, a mí me cuesta creer que fuera un argumento creativo. Vamos, no voy a decir que lo niego, pero lo pongo en tela de juicio. Creo que indudablemente había una voluntad mucho más profunda. Además, en muchos casos, no olvidemos que esa presencia sobrenatural, o llamémoslo o queramos hacerlo, no siempre era muy obvia. O sea, no siempre estamos viendo esa imagen que tenemos todos en la cabeza de quién sabe, un fantasma o algo así. Generalmente eso no era lo habitual. Lo habitual era que nos lo presentaran de un modo que en algunos casos lo veíamos y no lo percibíamos. Y hay algunos casos además que lo vamos a entender todos. Constantemente estamos viendo imágenes de visiones fantasmales en el arte, pero no somos conscientes de procesarlas. En buena medida porque tenemos el ojo ya viciado. El ojo lo tenemos viciado, por lo tanto lo estamos viendo, pero no lo cuestionamos. Mira, hace poco salió en una sala de subastas muy prestigiosa de Europa un cuadro de Botticelli, que es una iconografía que es muy habitual, que se llama Cristo Varón de Dolores. La iconografía Cristo Varón de Dolores consiste en una imagen de Jesucristo, en una disposición generalmente de cintura para arriba y demás. Bueno, esta pieza de Botticelli, una de las características que tenía era que tú veías a Jesús de Nazaret mirando de frente tranquilamente, pero si te fijabas te dabas cuenta que él estaba vestido normal, con una serie de elementos, bueno, pues metafóricos alrededor suyo, y bueno, y él se tocaba el pecho, se veía ligeramente la herida que tiene el pecho y se veían las heridas en la mano, en ambas manos. Y claro, tú cuando ves ese retrato, desde un museo pasas y ves una imagen de Jesucristo y no cuestionas mucho más allá de que es una obra bellísima, realizada por Botticelli, uno de los grandes maestros del Renacimiento italiano, pero si la analizas brevemente, te das cuenta que lo que estás viendo es una visión fantasmal. Ese hombre vivo que te está mirando en el cuadro, porque está rigurosamente vivo, es un retrato de un señor vivo que te mira, Jesús de Nazaret en este caso, está muerto. Claro, está muerto y lo que tú estás viendo es un hombre vivo. Claro, nosotros estamos educados en una cultura y una educación judeocristiana, cristiana y demás, en el que hemos interiorizado pues que dentro del cristianismo que Jesús resucita y vemos imágenes en algunos casos muy idealizadas de Jesús resucitado, pero en otros muchos casos lo que vemos es una imagen absolutamente, entre comillas, normal de un señor que te mira, y si analizamos brevemente vemos que detrás lo que es la visión, una visión fantasmal, en este caso de Jesús de Nazaret, que es algo que constantemente estamos viendo en iglesias, en templos, en museos y demás, y muchas veces no tenemos un mínimo espíritu crítico para analizar que lo que estamos viendo en ese caso es una visión fantasmal. Sí, efectivamente, entiendo que puede resultar un poquito escandaloso decir una visión fantasmal de Jesús de Nazaret, efectivamente, pero es lo que es. Y en algunos casos, como este que te digo, de esta obra de Botticelli, que salió en subasta hace pocos meses, era eso, exactamente lo que estábamos viendo en una visión fantasmal. Bueno, vemos que en el arte la representación, por ejemplo, de la muerte es constante. Ya no hablamos de los demonios, porque la verdad es que hay unos cuantos. También da la sensación de que hay momentos oscuros de la historia, ¿no? De los que el arte también se ha hecho eco. Hablábamos al comienzo del programa de una auténtica disciplina dentro del propio arte, como era el ars moriendi, ¿no? Que en un momento determinado pues hace que en las épocas de peste negra o de peste bubónica, pues los cuadros principalmente se llenen de esqueletos. Pero si tuvieras que
que hablar, Raúl, de algún artista, ¿no? Especialmente obsesionado con el mundo de lo sobrenatural, ¿cuál te vendría a la cabeza? Mira, lo que acabas de decir es muy interesante, lo de, lógicamente, el arte es deudor de su época, y en muchos casos en los museos lo hemos descontextualizado y nos cuesta mucho hacer un ejercicio de ponerlo en el contexto en el que se hizo. Efectivamente, las grandes epidemias, las grandes mortalidades infantiles que ha habido a lo largo de la historia, todo eso condicionaba que los artistas todo eso lo plasmaban en el arte. Entonces, indudablemente, después de un periodo de grandes epidemias, era muy común ver estas imágenes vinculadas con la muerte, muy relacionadas también en algunos casos con el barroco español, pintores como Valdés Leal y demás, que nos hacían estas imágenes en las que veíamos estas glorias del fin del mundo, que estaban llenas de cadáveres, vestidos con lujosas ropas y demás, todas estos cuadros tan interesantes, como los cuadros también, como te decía antes, de estas vinculados también con la mortalidad infantil y demás y todo eso. Esto nos da como resultado una serie de obras en las que la muerte, lo sobrenatural tienen un papel muy importante. Pero mira, yo me voy a ir a algo que no es tan obvio. Cuando me decías antes de un autor, más que un autor, yo me quedo con obras, porque los autores, hay casos sobradamente conocidos de los que se ha escrito miles y miles de veces, los Leonardos, Goya y demás, que todos recordamos, vinculados con brujería, con muerte, con lo sobrenatural, con mensajes ocultos y demás. Pero mira, quiero invitar a vuestros oyentes a que hagan un ejercicio un poquito más complicado. Y es que cuando hablamos de artistas que se vinculan con lo sobrenatural, vamos a irnos muy lejos. Vamos a irnos, por ejemplo, a los pintores de las cavernas. A esos hombres o mujeres que últimamente cada vez se tiene más en cuenta que es muy probable que los que pintan todo eso fueran mujeres por el tamaño de las manos y demás. Creo que es un tema también interesante de reivindicar. Esos hombres o mujeres que pintaron aquellas pinturas parietales en las cuevas, muchas de ellas en la cordillera cantábrica de nuestro país, a las archiconocidas Altamira, Quinto Bustillo, Pindal y demás, Cueva del Castillo y demás. Eso es puro sobrenatural. Todo lo que hay ahí es sobrenatural. Absolutamente. Cuando uno se mete en esas cuevas, consigue una experiencia que no puede hacer en un museo, y es que ve las obras in situ, en el lugar en el que estaban realizadas. Entonces puedes experimentar sin ningún tipo de duda ese componente sobrenatural de cuando aquellas personas, porque no me atrevo a llamarlos artistas, porque ellos no tenían una conciencia de arte, sino que realmente la conciencia que tenían era de eso, de trascender, de ir a lo sobrenatural, de ir a la magia, de ir a lo que les comunicaba con el más allá. Era 100% eso, no había ninguna voluntad de otra cosa que no fuera nada más que esa. De hecho, como bien sabes, esas pinturas estaban hechas en las partes más profundas de las cuevas, en lugares difícilmente accesibles, lugares que nadie podía acceder, lugares que nadie veía. Realmente esos templos siguen siendo templos en los que sigue funcionando lo sobrenatural, la magia. Por lo tanto, si tú me dices, quédate con mi autor, te diría, no te voy a dar nombres, te voy a dar obras. En este caso, todas las que tienen que ver con aquellos periodos del Paleolítico, prehistóricos, en los que se pintaron aquellas cuevas. Además, hay una cita que me parece muy interesante, que se suele repetir o que se recoge en algunas ocasiones, pero que muchas veces no se tiene presente, y es que cuando Pablo Picasso va a Altamira, él hace una frase muy grandilocuente, muy de Picasso, que dice que después de Altamira todo es decadencia. Y bueno, me parece una frase tan interesante y tan ilustrativa y tan de Picasso, pero que a la vez creo que guarda un mensaje muy interesante, y es que efectivamente allí ya estaba todo marcado, desde lo artístico hasta lo sobrenatural, hasta lo mágico, hasta lo trascendente, y a partir de ahí todo ha sido repetir aquello de un modo u otro. Pero creo que si queremos hablar de trascendencia, de magia, de lo fantasmal, de lo oculto, de los mensajes que aún no somos capaces ni siquiera de descifrar, vamos a las cuevas y desde ahí empecemos. Pues totalmente de acuerdo. La verdad es que aquí en el Colegio Invisible, si algo defendemos siempre, y nos declaramos amantes absolutos de todo lo que tiene que ver con el arte rupestre y sobre todo con esa sacralidad que había en el interior de la cueva, que era lo más parecido para el hombre de la prehistoria pues a lo que hoy en día pues podría ser una iglesia, una catedral, una mezquita. Bueno, pues tú no me has dado nombres, pero yo sí te los voy a dar. Por ejemplo, hay pintores como José de Rivera, con cuadros como La Piedad o San Pedro y San Pablo,
que, en fin, hay que decir que son muy fantasmales, ¿no? Bueno, el caso de José de Ribera es un caso muy curioso y muy llamativo. Esta piedad de la que hablas es una pieza que se encuentra en el Museo Thyssen en Madrid. Ha sido un cuadro que ha tenido una cierta carga mediática en los últimos años porque se ha utilizado como portada de algún catálogo de exposiciones, en concreto una exposición que se llamaba Lo Oculto, con lo cual es muy interesante. Y es un cuadro en el que durante años, durante toda su historia, se ha exhibido, se ha mostrado, y nadie le ha visto ningún elemento extraño. Hasta que hace algunos años, es que la historia desde luego es curiosa y a la vez casi hasta divertida. Un vigilante de sala del Museo Thyssen, repito, un vigilante de sala, en una visita que estaba haciendo el personal técnico del propio museo, encabezada por el propio director artístico del museo, por personas de responsabilidad del museo, este vigilante de sala les interpela y les dice: ¿no se han dado cuenta ustedes que en este cuadro hay un ojo que nos mira? Entonces, claro, el personal técnico del museo, que habían visto el cuadro y que habían analizado el cuadro en decenas de ocasiones, se quedaron sorprendidos por aquella afirmación, y el vigilante de sala les señaló que en la parte inferior del cuadro, junto a una roca, en lo que parece una pareidolia de la tela, de la sábana que está bajo el cuerpo de Cristo, había un ojo que miraba. Al principio no le dieron mayor importancia, pero empezaron a estudiarlo, a analizarlo y demás, y efectivamente comprobaron que no era ninguna pareidolia, sino que era un ojo pintado por José de Ribera, un ojo que nos mira a nosotros y que nos interpela. Indudablemente, claro, eso fue algo muy impactante que, como te decía, hizo que esa obra fuera la portada de un catálogo sobre lo oculto en el propio museo, y además eso sirve para hablar del autor, como tú antes decías. No era la primera vez que hacía eso. En primer lugar, conservamos obras que no estuvieron en aquella exposición del Museo Thyssen sobre el estudio de ojos. Ribera trabajó sobre estos ojos que te miran desde otras dimensiones, que te miran desde el más allá, que te miran desde quién sabe dónde, y que los incluía en algunas de sus obras, y que en algunos casos, como esto que hablabas antes de esta obra de San Pedro y San Pablo, que no está en este museo, pero que es una obra también tremendamente interesante, en la que José de Ribera, tú ves la obra y ves un cuadro aparentemente, un cuadro convencional, un par de retratos de dos apóstoles realizados por José de Ribera, pero si empiezas a detenerte un poquito y a mirar, te das cuenta que entre las dos figuras de los dos apóstoles se ve lo que parece un elemento extraño, lo que pueda parecer un elemento circular. Y recientemente se descubrió que si tú ves el cuadro, lo das la vuelta, ese elemento circular realmente es la cara de un niño que te está mirando, que está mirando hacia el espectador. Es muy curioso ya que José Ribera meta el ojo en la piedad, que meta este niño dado la vuelta entre San Pedro y San Pablo, que también mira al espectador, que conozcamos todos los estudios que hizo de ojos y demás, con lo cual entendemos que José de Ribera también se interesó por estos lenguajes o por estos mensajes ocultos o diferentes que nos vinculan con otras realidades y que indudablemente los dejó ahí metidos. Y fíjate, desde que José Ribera pinta eso hasta que estos mensajes se empiezan a ver, nos tenemos que ir desde que lo hace hasta prácticamente hace unos poquitos años. Durante todos estos años, esos elementos, esos detalles, esos mensajes han permanecido, absolutamente ocultos. Hasta hace nada, hasta antes de ayer. Lo que está claro es que los cuadros de José de Ribera, en fin, no quiero tampoco pecar de broma fácil, pero hay que verlos con otros ojos. Oye, vamos a terminar con el que sin duda alguna es posiblemente el exponente, ¿no?, en lo relativo a la pintura con cierta carga de oscuridad, sobrenaturalidad, también brujeril, como es el gran Goya. ¿Qué había en la cabeza de Goya, Raúl, para crear cuadros como, por ejemplo, Visión fantasmal? ¿Qué es que da miedo? Sí, ese cuadro realmente es maravilloso. Además es un cuadro muy desconocido. Goya desde muy joven estuvo en contacto con personas que le pusieron en contacto, o sea, que le pusieron en relación con todo este mundo sobrenatural. Buena culpa de ello lo tuvo la duquesa de Osuna, que era muy aficionada a todo el mundo sobrenatural. Y aparte Goya, como bien se sabe, fue una persona que sufrió una enfermedad, se intoxicó probablemente con los pigmentos, perdió la audición y generó un mundo interior tremendamente
profundo, complejo y que condicionó mucho su producción artística. Entonces, todos estos elementos dan como resultado que, sobre todo a partir de una determinada época, Goya se empieza a interesar mucho por todos estos aspectos ocultos, fantasmales y demás, y hace obras que son sobradamente conocidas por todo, algunas de su última etapa, como las pinturas negras, y otras muchas, pues como, bueno, pues otros muchos cuadros que hace, pues esto que comentábamos antes, pues por ejemplo para los duques de Osuna, y otros muchos en los que hay muchas visiones de carácter fantasmal, brujería, los caprichos, en fin, un montón de imágenes. Pero hay algunas obras que son muy desconocidas y que a veces llama la atención que en pintores tan grandes maestros como pueda ser Francisco de Goya haya obras desconocidas, y una de ellas es precisamente la que estás tú mencionando, esta visión fantasmal de Francisco de Goya, que era un cuadro que estaba desaparecido desde el año 1928, que se le perdió la pista, que estaba muy documentado, pero que apareció hace muy poquitos años, y que de hecho se expuso en el Museo de Zaragoza, y que el cuadro es realmente sobrecogedor, porque realmente lo que nos muestra es una visión en la que hay unos pequeños personajes en la parte inferior derecha del cuadro, y una especie de gran tótem, de gran personaje, de gran fantasma, con unos cuernos inquietantes y con una figura vaporosa, etérea, pero a la vez inquietante y compleja, se presenta de un modo protagonista en el cuadro, y y efectivamente genera en el espectador una sensación de inquietud, de intranquilidad, y sobre todo además de preguntas sin respuesta. ¿Qué es ese ser? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quería mostrar Goya cuando nos muestra esa visión fantasmal? Y luego, aparte, como te decía, la historia del cuadro, el cuadro desaparecido, que desaparece a principios del 20 y que vuelve a aparecer recientemente, y que se vuelve a exponer y que se vuelve a visibilizar. En fin, es un cuadro lleno de misterio, lleno de preguntas, lleno de inquietudes, un cuadro que genera desasosiego, pero que afortunadamente hoy lo podemos ver y lo podemos apreciar. Bueno, pues es evidente que alguien que habla con tanta pasión del arte y que además es historiador del arte, pues no le queda más remedio, aunque él no lo quiera, que ser un auténtico artista. Así que ya os voy a decir a quienes estáis al otro lado de estos micrófonos que Raúl, aparte de ser un excelente músico, su pareja pues es una de las grandes cantautoras, podemos decir que una de nuestras favoritas aquí en el Colegio Invisible. Ya estuvo en el programa final de temporada del año pasado, Lorena Bruque, así que os recomendamos que entréis en Instagram, brujuleéis, también en Spotify, porque ahí tenéis, bueno, pues una serie de canciones que han hecho, entre otras muchas cosas, que esta persona haya estado nominada ni más ni menos que a los Goya. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos esa otra faceta de nuestro querido Raúl, que es un auténtico, vuelvo a repetir, un auténtico artista rodeado de artistas. Chico, qué trabajo más chulo tienes, qué gusto da oírte. Gracias, Lorenzo. Mira, quiero aprovechar antes de despedirnos, porque quiero haceros también una invitación actual, a la actualidad. Dentro de estos elementos que estábamos hablando, que hablábamos de las cuevas, de la prehistoria, del arte contemporáneo, de pintores como Rivera, Goya, etcétera y demás. Ahora mismo, el proyecto que tengo encima de la mesa, en el que estoy trabajando a día de hoy, es una exposición que se va a inaugurar a finales del mes de mayo, precisamente en las salas de exposiciones temporales del Museo de Altamira, a muy poquitos metros de la cueva de Altamira. Y es una exposición de la fotógrafa Isabel Muñoz, una de las grandes artistas de nuestro país, reconocida con los mayores reconocimientos que puede haber en nuestro país. Y la exposición, insisto, hago un llamamiento para invitar a todos vuestros oyentes, se llama Una nueva historia. ¿Y de qué está formada la exposición de Isabel Muñoz? Son fotografías que el artista hizo recientemente, se fue a Göbekli Tepe y empezó a fotografiar el yacimiento con unos permisos especiales, con las luces originales, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de iluminación. Con lo cual, lo que estás viendo son esas imágenes que todos hemos visto del yacimiento, pero fotografías realizadas por la noche, con la luz de la luna, sin ningún tipo de focos, con la iluminación que le producía los medios que podían tener en la época, imágenes de luz como se podía tener en la época. Esa exposición, dentro de unas semanas, se va a poder ver a pocos metros de la cueva de Altamira, en la sala de exposiciones temporales del Museo de Altamira. Y es el proyecto en el que yo estoy trabajando ahora mismo, y por supuesto creo que en un programa como este
había que invitar a vuestros oyentes a que fuerais a ver esa exposición. Lo que te digo, qué trabajo más chulo tienes. Aquí tengo a mis queridos compañeros que se le están afilando literalmente los colmillos. Alba José Guijarro, que se va dentro de muy poquito para Göbekli Tepe. Allí estaremos a finales del mes de mayo, desde el 25 de mayo hasta el 2 de junio, acompañados pues por los invisibles que os apetezca veniros con nosotros. Ya lo sabéis, Salas de Altamira, Isabel Muñoz, fotógrafa, una nueva historia, ni más ni menos que fotografías de ese pedazo de templo, como dice José Guijarro, el kilómetro cero de la humanidad, que es Göbekli Tepe. Raúl, que ha sido un placer. Bueno, yo es que la petición que te voy a hacer es que no sea la última. Por supuesto, porque el placer también es para mí. Siempre que hablo contigo, con vosotros es un gusto, y por supuesto siempre a vuestra disposición para ir al Colegio Invisible, a vuestro programa, cuando queráis. Un gustazo. Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. Bueno, pues llega el momento de las conclusiones y la verdad es que cuando uno observa cuadros como por ejemplo Visión fantasmal de Goya, te da la sensación de que más allá de que se haya utilizado como argumento creativo por parte del pintor, da la sensación de que realmente había algo más, es decir, que el pintor lo utilizó como una forma de catarsis ante algo que o estaba viviendo o estaba padeciendo o le habían contado y le había impresionado. ¿Vosotros pensáis que esto del arte fantasmal que hemos bautizado en el programa de hoy es simplemente y meramente una cuestión creativa o realmente hubo pintores que representaron pues aquello que les llamó poderosamente la atención? ¿Tú qué opinas, Lola? Imagino que habrá las dos casuísticas. Posiblemente pues tenemos el caso, como he comentado yo, de Blake, que asistía a sesiones espiritistas y que intentaba plasmar lo que según él veía en esas sesiones. Habrán otros que simplemente el tema les apasiona o simplemente les ha impresionado mucho pues épocas de posguerra o lo que sea, o enfermedades como las hubo muy graves. Yo creo que habrá las dos casuísticas, no necesariamente todo el mundo plasma lo que ve. O sea que probablemente también habrá casos que simplemente son inspiración. Y a veces toca plasmar lo que no ves. Porque fíjate que es curioso. Cuando nos imaginamos a un pintor haciendo un retrato, siempre nos imaginamos a una persona delante, ¿no? Y al pintor haciendo trazos hasta conseguir componer la escena. Hay un cuadro, que es un cuadro que a mí particularmente me hechiza, que es del Renacimiento holandés. Vale, ya está, neerlandés, ¿no? Sí, exacto. Neerlandés. Me refiero al matrimonio Arnolfini. Que es ¿Arnolfini o Arnolfini? Todo junto. Vale. Todo junto, sí. Arnolfini es un mercader de un rostro. Yo creo que merece la pena luego ponerlo en Hombre, sí, claro, este cuadro es muy conocido. Cuadro es muy conocido. El del sombreraco. El del sombreraco. Él Sí, tiene sí, casi sí. cara de muerto, pero fíjate, la que está muerta es ella. No me digas. Ella ¿Está falleció embarazada? un año antes. ¿En serio? Claro. Entonces el pintor tiene que pintar al muerto. Ostras. Pero aquí hay un detalle en ese cuadro, que es el del espejo. Estoy mirándolo precisamente. En el espejo, que juega un poco como Velázquez con sus meninas, ¿no? A ver qué es la composición, se ven ellos de espaldas, pero se ve no solo el pintor, sino se ve una sombra que dicen puede ser una especie de alma en el purgatorio. Es decir, que en el fondo este pintor, que llena además de simbolismos, que esto sería muy prolijo ahora de contar, está evocando una idea del purgatorio, está creando, componiendo una escena con alguien que no está, alguien que forma parte del mundo de los espíritus. ¿Para qué? Pues para exorcizar, precisamente. Hoy tengo la lengua un poco. Sí, exorcizar.
Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Ya está. Hacer un exorcismo. Puede hacer un exorcismo a esos espíritus que podrían estar pululando. Venga, Jesús, dale. Pues rápidamente, para mí me parece un tema fascinante y que hoy no voy a entrar como tal a cuestionar, porque por un lado tendríamos esas representaciones puras y duras de un movimiento o de una idea que está ahí, y por otra de aquellos que efectivamente quieren entrar en contacto con un plano superior y plasmar esas entidades o esas experiencias. Pero como estamos hablando precisamente del mundo del arte, que en un momento determinado es como muy subjetivo, ¿no? Muy abstracto para algunos, pues oye, quién sabe, ¿no? En qué estados alterados de conciencia en un momento dado pueden entrar determinados artistas y qué es lo que pueden estar plasmando. Pero vamos, un tema que ha dado para mucho a lo largo de la historia del arte. Bueno, pues nada, que estamos a punto de irnos, así que rapidísimamente, José Guijarro, cositas que tenemos preparadas para las semanas, meses que vienen. Bueno, pues en primer lugar tenemos el verano ya, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y del 17 de agosto al 29 de agosto nos vamos a Perú, en esa segunda convocatoria de viaje que se nos antoja como idílica, como maravillosa, porque vamos a explorarlo prácticamente todo, desde todo lo que está prácticamente al sur del Perú. Sí, sur de Perú y Bolivia. Y Bolivia, efectivamente, que siempre me lo dejo, pero tenemos ahí un atractivo. Hombre, Tiahuanaco. Tiahuanaco, es una pasada. De Tiahuanaco o el lago Titicaca, ¿verdad? Claro. Son, yo creo que dos de los enclaves más icónicos que se nos antojan cuando hablamos de Bolivia y el misterio, ¿no? Pero también hay que decir que del 29 de octubre, creo que hasta el día 2 de noviembre, hay también un Halloween muy especial que este año se va de España a Transilvania. Joder, fíjate. Es un lugar para pasar un Halloween terrorífico. A ver qué cuentan, ahora que estas cosas le gustan mucho. De hecho lo hemos titulado como el baile de los vampiros, porque excepcionalmente vamos a pedir a todo el mundo que venga que vaya disfrazado de vampiro, en honor pues a la célebre película, ¿no? Bueno, es que es un peliculón, o sea, todos recordáis, me imagino, esa película de Roman Polanski con su esposa Sharon Tate y ese baile que se celebra en un castillo. Bueno, pues en este caso también se va a celebrar en un castillo, ni más ni menos que en un castillo transilvano, casi nada. Así que ya sabéis, todos estos datos pues los tenéis donde decimos siempre, pero en fin, que lo diga Josep, que lo dice mejor que yo. Pues en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. Bueno, pues nada, que nos tenemos que ir ya. Ahora vamos a ver si... Mira, Jesús se ha ido. ¿Este sabe lo que ha hecho? Este se ha ido a ver si se cuela en la zona prohibida. A ver si encuentra alguna rave de esas. Ya intentó meterse como una ratilla por la alcantarilla y ahora vete tú a saber. ¿Tú quieres decir que no lo ha hecho y por miedo a las... Ya sabes. No sé. Bueno, en fin, se ha ido. Ya lo encontraremos. Bueno, podemos ir a buscarlo con la excusa de que se nos ha perdido un compañero. Gente que se ha perdido aquí durante meses. Ahí os metéis vosotros, yo me quedo. No. Bueno, pues hombre, yo qué sé, es que si vienen a decirnos algo tenemos la excusa, es que hemos perdido un compañero. Ah, bueno. No me digas que no te apetecería entrar en esa zona. Visto así, pero es que 3.000 pavos de multa, no sé. No, pero que lo pague él, que pues se ha perdido, yo qué sé, ¿sabes? Ya, bueno, en Primero fin. los taxis, ahora las multas y... Esperemos que la semana que viene esté con nosotros, de todas formas, por si acaso, yo me imagino que se habrá dejado grabado el programa de mañana en Radio Castilla-La Mancha, ya sabéis, El Dragón Invisible, a partir de las 12, lo tenéis ahí, escuchadlo porque puede ser su último programa. Bueno, pues, Laura Falcó, que ha sido un placer, nos oímos el próximo martes en la otra crónica de la actualidad. Nada, en muy pocos días. José Guijarro, pues eso, que
Vamos a tomarnos algo. Yo no me meto por ahí. La verdad es que eso está muy oscuro. Ahí solo puede vivir la calandraca y el malo. Así que yo paso. Que pues, te escucho dentro de 7 días. Pues dentro de 7 días nos vemos. Jesús, si nos oyes, pues hasta dentro de... Espero que hasta dentro de 7 días. Que os dejamos ya en la compañía de nuestros queridos compañeros de No Sonoras y nosotros regresamos, lo dicho, el próximo martes con Charlie Channels, Carlos Canales, Miguel Pedrero y Juanjo Sánchez Oro en la otra crónica de la actualidad del Colegio Invisible. Hasta entonces, mucha felicidad para todos. Don't cry, I ain't changing my mind. So find another fool like before, 'cause I ain't got